Te acuestas tranquilo, después de una cena aparentemente perfecta, un yogur, un plátano, una tostada, y sin embargo a las 4 de la mañana, a las 5, ¡bum! Te despiertas con el corazón acelerado, sudando, como con una sensación de alerta. Es como si hubieras dormido, pero no hubieras descansado en absoluto. Entonces te pones a pensar y dices, bueno, esto será estrés, o será la próstata, en el caso de que seas un hombre, o tendré una infección, o será la edad, pero muchas veces no es nada de eso. Puede ser un ciclo químico que tú has disparado en la cena sin saberlo. Y hoy lo que voy a hacer es, en unos minutos, explicarte qué es lo que está pasando en tu motor y darte 3 reglas para arreglarlo hoy mismo. Pero antes lo que has de hacer es quitarte la culpa. ¿A qué me refiero? Pues a que nos han repetido 1000 veces que cenar fruta y yogur o con yogur pues es lo más sano del mundo y sí que es saludable y para bajar de peso puede valer, también depende de la edad, pero para tu descanso a partir de cierta edad, si empiezas a ser mayor, puede ser en algunos casos una trampa metabólica. Te voy a explicar el caso de Carlos, cambio los datos, que es un paciente de 58 años y cenaba cada día su bol de fruta y avena, pensando que cuidaba su corazón. Y es cierto, es muy saludable. Pero lo que me comentaba, oye, Alberto, es que me despierto a las 3:30 de la mañana con una alarma en mi cabeza y con taquicardia y no pego ojo después. Pensaba que era un problema de ansiedad, pero en realidad lo que tenía es una hipoglucemia reactiva nocturna. Te lo explico como si fuera un tema de mecánica, sin líos médicos. Imagínate que tu cuerpo es un coche híbrido. Lo que pasa es que si cenas carbohidrato rápido, esa fruta, ese yogur dulce, una tostada blanca, lo que haces es darle un chute de gasolina de alto octanaje. Tu glucosa sube rápido y tu páncreas se responde con mucha insulina de golpe para bajar esa glucosa. El problema es que mientras duermes, esta bajada es tan brusca que tu cerebro se asusta, detecta que el tanque se vacía demasiado rápido y grita, emergencia, nos estamos apagando. Entonces, ¿qué hace? Pues enciende la alarma para que vengan los servicios de emergencia, que serían el adrenalina y el cortisol. ¿Y esto qué causa? Pues causa que te despiertes con taquicardia y en realidad no es ansiedad, es tu cuerpo que te está intentando subir la glucosa de golpe para, en teoría, salvarte la vida. Por eso puedes hacer un test rápido para ver la solución. Detecta si tu despertar ocurre siempre entre las 5, de las 3 a las 5 de la mañana y si sientes palpitaciones o calor o inquietud mental inmediata al despertarte, con cansancio. Si al levantarte sientes como si te hubiera pasado un camión por encima, pues quédate porque lo que vamos a hacer es cambiar la cena. Por supuesto, cuidado, si tomas insulina o fármacos para la diabetes, aquí lo que has de hacer es consultar con tu médico antes de hacer cualquier cambio en la dieta o consultarle a tu enfermera. Pero vamos con las 3 reglas. ¿Cuál es la regla número 1? Pues usa el freno de mano. Tu cena debe tener proteína y grasa saludable. La proteína y la grasa son interesantes porque son un freno físico para la digestión. Hacen que el azúcar entre más despacito en la sangre sin picos y sin bajadas bruscas. Entonces, no cedes solo carbohidrato. Por ejemplo, estaría mal una tostada con mermelada. En cambio, estaría bien, por ejemplo, revuelto de huevos con espinacas y un chorrito de aceite de oliva. También estaría bien, por ejemplo, un trozo de salmón o de pollo con ensalada y aguacate. Si haces esto, el tanque de gasolina se va vaciando lento y de forma estable durante toda la noche. Y esto hará que no tengas los síntomas que comentamos. La regla número 2, pues deja enfriar el motor. ¿A qué me refiero? Pues que intentes cenar al menos 2 horas antes de dormir. Si cenas y te acuestas de inmediato, el problema es que la digestión empieza a competir con el sueño profundo. ¿Qué es lo que pasa? Que tu cuerpo lo que hace es estar ocupado procesando energía en lugar de reparar neuronas. Si llegas tarde a casa, ¿qué haces? Pues es mejor una cena muy pequeña y proteica que un banquete justo antes de irte a dormir, para evitar problemas. La regla número 3, pues cuidado con los falsos amigos. ¿A qué me refiero? Al alcohol y al postre dulce saludable aparentemente. El alcohol, ¿por qué? Porque es un traidor. Lo que hace es darte sueño al principio, pero te destroza la arquitectura del sueño en la segunda mitad de la noche. Es un mal asunto. ¿Y qué pasa con el trocito de chocolate? Incluso con una galleta digestiva saludable, pues que antes de dormir puede ser la mecha perfecta para encender la adrenalina a las 4 de la mañana, por el motivo que he explicado antes. ¿Qué te propongo? Pues la propuesta es simple. Lo que puedes hacer es una prueba de 3 noches.
¿En qué consiste? Pues muy fácil, en una cena con proteína, con verduras y con grasa de la buena y sin postre dulce. Si estos despertares que tienes desaparecen, pues ya sabes que tu problema era metabólico y ya está, lo he solucionado. Pero ojo, cuidado, si haces esto y sigues despertándote y no te sirve para nada, o si tu pareja te dice que roncas como un oso y que dejas de respirar, pues entonces quizá el culpable no es la cena. Quizá el culpable es algo más peligroso para el corazón, que es lo que llaman apnea del sueño. Entonces, lo que hay que hacer es saber identificarla antes de que te dé un susto. Y esto te lo explico cómo saber si la tienes en este vídeo que te dejo aquí y profundizo. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.